An all-new season of The Secret Lives of Mormon Wives is now streaming on Hulu and Hulu on Disney+. Mom Talk has just been blowing up. Whitney and Jen are on Dancing with the Stars. Taylor is a bachelorette. Saying that out loud is crazy. Like, that is huge. But all the cool opportunities could pull us apart. It's causing issues in everyone's marriage. My whole world is falling apart right now. It's chaos. Watch the Hulu original series, The Secret Lives of Mormon Wives, now streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. ¿Te has preguntado alguna vez quién fue Caleb y por qué su historia sigue siendo tan impactante? En este video, revelaremos la historia nunca contada de Caleb, el valiente espía de Israel cuya fe y coraje desafiaron todas las probabilidades. Descubre cómo Caleb se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia, enfrentando gigantes y obstáculos con una confianza inquebrantable en Dios. ¿Qué secretos y lecciones se esconden en su vida? Quédate con nosotros hasta el final para desvelar el verdadero legado de Caleb. Prepárate para sorprenderte. Caleb es una figura inspiradora en la Biblia, conocido por su fe inquebrantable y su valentía como espía de Israel. Junto con Josué, fue uno de los 2 espías que trajeron un informe positivo de la tierra prometida, mostrando una confianza inquebrantable en las promesas de Dios. Sin embargo, su historia va más allá de este acto de valentía. En este análisis, exploraremos el contexto histórico, las implicaciones teológicas y los mensajes subyacentes de la vida de Caleb, desvelando la historia nunca contada de este valiente espía de Israel. Para comprender plenamente la historia de Caleb, es esencial situarla en su contexto histórico y cultural. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto y guiado por Moisés a través del desierto hacia la tierra prometida, Canaán. La historia de la liberación de Egipto, también conocida como el Éxodo, es una de las narrativas más poderosas y significativas en la Biblia. Este relato muestra el poder y la fidelidad de Dios y detalla el viaje del pueblo de Israel desde la opresión hasta la libertad. El pueblo de Israel había estado en esclavitud en Egipto durante 400 años, sometidos a duras condiciones y opresión. Dios escuchó el clamor de su pueblo y llamó a Moisés para que fuera el líder que lo sacaría de la esclavitud. Moisés, que había sido criado en el palacio del faraón, pero había huido a Madián después de matar a un egipcio, fue llamado por Dios a través de una zarza ardiente. Dios le encomendó la misión de confrontar al faraón y liberar a los israelitas. A través de una serie de plagas devastadoras, Dios demostró su poder sobre los dioses de Egipto y la obstinación del faraón. Las plagas incluyeron la transformación del agua en sangre, invasiones de ranas, piojos, moscas, la muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad total y finalmente, la muerte de los primogénitos egipcios. La última plaga, que ocurrió durante la primera Pascua, resultó en la muerte de todos los primogénitos en Egipto, excepto los de las casas israelitas marcadas con la sangre de un cordero. Tras la devastación de la última plaga, el faraón finalmente permitió que los israelitas se fueran. Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto, y pronto se encontraron con un obstáculo aparentemente insuperable, el Mar Rojo. Con el ejército del faraón persiguiéndolos, los israelitas parecían atrapados. Sin embargo, Dios intervino de manera milagrosa, dividiendo las aguas del Mar Rojo y permitiendo que los israelitas cruzaran en seco.
Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, destruyendo al ejército del faraón. Después de su liberación, los israelitas comenzaron un viaje de 40 años por el desierto hacia la tierra prometida, Canaán. Este viaje estuvo lleno de desafíos y pruebas, pero también de milagros y provisiones divinas. Dios les proporcionó maná del cielo, agua de la roca y guió al pueblo con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Durante su tiempo en el desierto, Dios también estableció un pacto con los israelitas en el monte Sinaí. A través de Moisés, Dios entregó los 10 mandamientos y otras leyes para guiar la vida y la adoración del pueblo. Estos mandamientos formaron la base de la relación entre Dios e Israel, estableciendo las normas de conducta y la devoción a Yahvé. Dios también instruyó a Moisés para construir el tabernáculo, una estructura portátil donde Dios se encontraría con su pueblo. El tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios entre los israelitas y era el centro de su vida religiosa y comunitaria. El Arca de la Alianza, que contenía las tablas de los 10 mandamientos, se guardaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Aunque Moisés no llegó a entrar en la tierra prometida debido a un acto de desobediencia, Josué, su sucesor, lideró a los israelitas en la conquista de Canaán. La toma de la tierra prometida fue un proceso largo y arduo, que incluyó la famosa batalla de Jericó, donde las murallas de la ciudad cayeron después de que los israelitas marcharon alrededor de ellas durante 7 días, tocando trompetas. La historia de la liberación de Egipto y el viaje a la tierra prometida es un relato épico de fe, lucha y la búsqueda de la libertad. A lo largo de su camino, los israelitas experimentaron la provisión y la dirección de Dios, aprendieron a depender de Él y establecieron una identidad nacional y espiritual que les uniría como pueblo escogido por Dios. Este viaje no solo fue una liberación física de la esclavitud, sino también un viaje espiritual hacia una relación más profunda con Dios. Dios ordenó a Moisés enviar 12 espías, uno de cada tribu, para explorar la tierra de Canaán y evaluar su riqueza y las fortalezas de sus habitantes. Números capítulo 13, versículos del 1 al 2. El contexto de la exploración. Después de haber sido liberados de Egipto y habiendo pasado un tiempo considerable en el desierto, los israelitas se acercaban a la tierra prometida de Canaán. Dios instruyó a Moisés a enviar 12 espías, uno de cada tribu de Israel, para explorar la tierra y traer un informe sobre sus características. Este acto de exploración fue crucial para evaluar las condiciones de la tierra que Dios había prometido darles. Los 12 espías fueron seleccionados, cada uno representando una de las 12 tribus de Israel. Entre ellos estaban Caleb, de la tribu de Judá, y Josué, de la tribu de Efraín. La tarea que se les encomendó fue clara: debían explorar la tierra de Canaán y observar su riqueza, las ciudades y fortalezas, y las características de sus habitantes. Moisés les dijo: suban por el Negev, y después vayan a la región montañosa. Vean cómo es la tierra, y si el pueblo que la habita es fuerte o débil, si son pocos o muchos. Capítulo números 13, versículos del 17 al 18. Los espías pasaron 40 días explorando la tierra de Canaán, recorriendo diversas regiones y recolectando muestras de su producción. Trajeron consigo un racimo de uvas tan grande que necesitó ser llevado en una vara entre 2 hombres, además de granadas e higos. Al regresar al campamento israelita, presentaron su informe a Moisés, a Aarón y toda la congregación. Los espías confirmaron que la tierra era verdaderamente rica y productiva, describiéndola como una tierra que fluye leche y miel.
Sin embargo, 10 de los espías dieron un informe negativo, destacando las fortalezas de las ciudades y la presencia de pueblos poderosos, como los descendientes de Anak, que eran considerados gigantes. Dijeron, no podremos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números capítulos 13, versículos 31. Este informe sembró el miedo y la desesperanza entre los israelitas. A diferencia de los otros espías, Caleb y Josué presentaron un informe optimista y alentador. Caleb instó al pueblo a confiar en Dios y tomar la tierra, diciendo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números capítulo 13, versículo 30. Josué también expresó su confianza en la promesa de Dios, asegurando que, con la ayuda del Señor, podrían conquistar la tierra. A pesar de las palabras alentadoras de Caleb y Josué, el miedo y la incredulidad se apoderaron del pueblo. Los israelitas se rebelaron contra Moisés y Aarón, lamentando haber dejado Egipto y considerando la posibilidad de regresar a la esclavitud. Esta falta de fe provocó la ira de Dios, quien decidió que esa generación no entraría en la tierra prometida, condenándolos a vagar por el desierto durante 40 años hasta que toda esa generación muriera. This episode is brought to you by Cologuard. If you recorded songs off the radio for a mixtape, it might be time to screen for colon cancer. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off, and you start screening right from your home. It's just 3 simple steps: set up, sample, and ship. If you're 45 or older and at average risk, ask your doctor about the Cologuard test. Available by prescription only. Learn more or request a prescription at Cologuard.com/podcast. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF Spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Hey, Sal. Hank, what's going on? We haven't worked a case in years. I just bought my car at Carvana, and it was so easy. Too easy. Think something's up? You tell me. They got thousands of options. Found a great car at a great price. And it got delivered the next day. It sounds like Carvana just makes it easy to buy your car, Hank. Yeah, you're right. Case closed. Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply. La exploración de Canaán y los informes contradictorios de los espías subrayan varios temas importantes. En primer lugar, destaca la importancia de la fe y la confianza en las promesas de Dios. Caleb y Josué, al confiar en Dios, se destacaron como ejemplos de valentía y fidelidad. En contraste, la incredulidad del resto de los espías y del pueblo resultó en severas consecuencias. Además, este evento muestra cómo las perspectivas y actitudes pueden influir en la comunidad. Mientras que la fe de Caleb y Josué podría haber inspirado al pueblo a avanzar con confianza, el miedo y la negatividad de los otros espías llevaron a la desesperanza y la rebelión. La historia de la exploración de Canaán es una lección sobre la importancia de mantener la fe y la confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. La exploración de Canaán por los 12 espías fue un evento crucial en la historia de Israel, destacando la riqueza y las fortalezas de la tierra prometida. La reacción dividida de los espías y del pueblo mostró la importancia de la fe en Dios y las consecuencias de la incredulidad. La valentía de Caleb y Josué sigue siendo un ejemplo inspirador de confianza en las promesas de Dios, recordándonos que, con fe, podemos superar cualquier desafío. Caleb fue elegido como el representante de la tribu de Judá para la misión de espionaje, Números capítulo 13,
versículo 6. En el momento en que los israelitas estaban en las fronteras de la tierra prometida, Canaán, Dios instruyó a Moisés que enviara un espía de cada una de las 12 tribus de Israel para explorar la tierra. Esta misión tenía como objetivo evaluar la fertilidad del terreno, la fortaleza de sus ciudades y las características de sus habitantes. Caleb, hijo de Jefone, fue seleccionado para representar a la tribu de Judá, una de las tribus más prominentes de Israel. Caleb, junto con los otros 11 espías, fue enviado a explorar Canaán. Durante 40 días, recorrieron la tierra, observando sus recursos naturales, las fortificaciones de sus ciudades y la gente que la habitaba. En su recorrido, los espías llegaron hasta Hebrón, donde vieron a los descendientes de Anac, conocidos por su gran estatura y fuerza. Caleb, como representante de Judá, jugó un papel crucial en la recolección de información y en la evaluación de las capacidades y debilidades de la tierra. Al regresar al campamento israelita, los espías presentaron un informe detallado de sus hallazgos. Confirmaron que Canaán era una tierra muy fértil, llevando consigo un racimo de uvas tan grande que tuvo que ser transportado por 2 hombres, junto con granadas e higos. Sin embargo, la mayoría de los espías se enfocaron en las dificultades, informando sobre las poderosas naciones y las ciudades fortificadas y concluyendo que no podrían conquistar la tierra. Este informe negativo sembró el miedo y la duda entre los israelitas. A diferencia de los otros espías, Caleb se destacó por su valentía y su fe en Dios. Ante el temor y la incredulidad que se extendía por el campamento, Caleb silenció al pueblo y dijo: «Subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Números capítulo 13, versículo 30. Su confianza no estaba basada en sus propias capacidades, sino en la promesa de Dios de entregarles la tierra. Caleb reconoció las dificultades, pero también confió en que Dios les daría la victoria. A pesar del informe alentador de Caleb, el miedo prevaleció entre los israelitas. La comunidad se rebeló contra Moisés y Aarón, lamentando su salida de Egipto y deseando regresar a la esclavitud en lugar de enfrentar la batalla por Canaán. Este acto de incredulidad provocó la ira de Dios, quien decretó que esa generación no entraría en la tierra prometida. Como resultado, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, hasta que todos los adultos de esa generación, excepto Caleb y Josué, murieran. Debido a su fe y su espíritu diferente, Dios prometió a Caleb que él y sus descendientes heredarían la tierra que había explorado. Esta promesa se cumplió años después, cuando Caleb, a la edad de 85 años, pidió y recibió Hebrón como su herencia. La valentía y la fe inquebrantable de Caleb fueron recompensadas, y él se convirtió en un símbolo de fidelidad y confianza en las promesas de Dios. La elección de Caleb como espía de la tribu de Judá y su posterior actitud y acciones son significativas en varios aspectos. Caleb demostró un coraje excepcional y una fe inquebrantable en medio de la adversidad. Su disposición a confiar en Dios a pesar de los desafíos muestra un ejemplo a seguir para todos los creyentes. Además, su vida y su herencia en Hebrón subrayan la importancia de la fidelidad a Dios y cómo ésta es recompensada. A pesar de los informes desalentadores de los otros espías, Caleb y Josué confiaron en las promesas de Dios y alentaron al pueblo a tomar posesión de la tierra. Números capítulo 13, versículo 3 y capítulo 14, versículos del 6 al 9. Después de explorar la tierra de Canaán durante 40 días, los 12 espías regresaron al campamento israelita y presentaron sus hallazgos a Moisés,
a Aarón y toda la comunidad. La mayoría de los espías dieron un informe desalentador, describiendo a los habitantes de la tierra como gigantes y las ciudades como fortificadas y poderosas. Este informe negativo sembró miedo y duda entre los israelitas, quienes comenzaron a desesperarse y a cuestionar su misión. Sin embargo, Caleb y Josué se destacaron por su fe y valentía. Caleb, lleno de confianza en las promesas de Dios, trató de calmar al pueblo y los animó diciendo: «Subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Números capítulo 13, versículo 30. Su declaración mostró una fe inquebrantable en que Dios les daría la victoria sobre los habitantes de Canaán, independientemente de las aparentes dificultades. Josué se unió a Caleb en su llamado a confiar en Dios. Ambos rasgaron sus vestiduras, un gesto de profundo lamento y desesperación por la incredulidad del pueblo, y dijeron: «La tierra que recorrimos y exploramos es muy buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará, una tierra que mana leche y miel. Solo que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra, porque serán presa nuestra. Su protección se ha apartado de ellos, y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo». Números capítulos 14, versículos del 6 al 9. Con estas palabras, Caleb y Josué intentaron infundir valor en los corazones de los israelitas, recordándoles que la protección divina estaba de su lado y que no había razón para temer. A pesar de los esfuerzos de Caleb y Josué, el pueblo de Israel permitió que el miedo y la duda prevalecieran. La mayoría de la comunidad se rebeló contra Moisés y Aarón, lamentando haber dejado Egipto y deseando regresar a la esclavitud en lugar de enfrentar el desafío de conquistar la tierra prometida. Esta reacción de incredulidad y rebeldía provocó la ira de Dios, quien decretó que esa generación no entraría en la tierra prometida y que los israelitas vagarían por el desierto durante 40 años hasta que todos los adultos de esa generación, excepto Caleb y Josué, murieran. La confianza de Caleb y Josué en las promesas de Dios no pasó desapercibida. Dios reconoció su fe y les prometió que ellos sí entrarían en la tierra prometida y recibirían su herencia. Esta promesa se cumplió muchos años después, cuando Josué lideró la conquista de Canaán y Caleb recibió Hebrón como su porción de la tierra. El informe de fe de Caleb y Josué destaca la importancia de confiar en Dios a pesar de las circunstancias adversas. Su disposición a enfrentarse al miedo y a la duda con una fe firme en las promesas divinas sirve como un ejemplo poderoso de cómo debemos responder a los desafíos en nuestras propias vidas. En lugar de sucumbir al temor y la desesperanza, estamos llamados a mantener nuestra confianza en Dios y a creer que Él cumplirá sus promesas. La historia de Caleb y Josué también subraya la recompensa de la fe y la fidelidad. A pesar de la oposición y las dificultades, su confianza en Dios fue recompensada con la entrada a la tierra prometida y la recepción de su herencia. Esta narrativa nos recuerda que, aunque podamos enfrentar obstáculos y desafíos significativos, la fe en Dios y la fidelidad a sus promesas nos llevarán a la victoria y a la bendición. La vida de Caleb está llena de eventos significativos y revelaciones espirituales. There's nothing like your first Mac. Here's what people online are sharing. @Dr. Rain says, everything is just so smooth and fast, I still can't get over it. Syncing stuff between my phone and this is just chef's kiss. @Mr. Incredible 488 says, Apple Silicon basically cures low battery trauma. That's how they felt with their first Mac. How will you? Introducing the all-new MacBook Neo. An amazing Mac at a surprising price. Find out more on apple.com/Mac. Refreshing wild cherry cola meets smooth cream.
the treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Caleb mostró una fe inquebrantable en las promesas de Dios, a pesar de los desafíos y el desánimo de los otros espías. Su valentía y confianza se destacaron cuando animó al pueblo a subir y tomar posesión de la tierra, afirmando que podrían hacerlo con la ayuda de Dios. Números capítulo 13, versículo 30. Durante la exploración de la tierra de Canaán, los 12 espías observaron la riqueza y las fortalezas de la tierra prometida. Al regresar, mientras la mayoría de los espías presentaban un informe desalentador que enfatizaba los obstáculos y el poder de los habitantes, Caleb se distinguió por su actitud de fe y valentía. A pesar de la presión y el temor que se extendían entre el pueblo, Caleb se levantó y desafió el pesimismo general. Caleb se dirigió a la congregación con una declaración clara y llena de fe: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números capítulos 13, versículo 30. Esta afirmación mostró no solo su confianza en la capacidad de los israelitas para conquistar la tierra, sino, más importante aún, su firme creencia en la promesa de Dios. Caleb entendió que la promesa divina de entregar Canaán a Israel no dependía de la fuerza humana, sino del poder y la fidelidad de Dios. La valentía de Caleb no fue una mera bravata, se basó en su profundo conocimiento y experiencia de la fidelidad de Dios. Había visto cómo Dios había liberado a los israelitas de Egipto con mano poderosa, cómo había abierto el Mar Rojo y cómo había provisto para ellos en el desierto. Este trasfondo de milagros y provisiones divinas alimentó su confianza de que Dios cumpliría su promesa de darles la tierra de Canaán, sin importar cuán formidable fuera la oposición. El coraje de Caleb también se manifestó en su disposición a enfrentarse a la multitud desalentada. La mayoría de los espías había sembrado el miedo y la duda, describiendo a los habitantes de Canaán como gigantes y las ciudades como invencibles. Este informe negativo llevó al pueblo al borde de la desesperación y la rebelión. Sin embargo, Caleb, junto con Josué, intentó calmar al pueblo y renovar su confianza en Dios. Rasgó sus vestiduras en señal de lamento por la incredulidad del pueblo y les recordó que, con la ayuda de Dios, podrían superar cualquier obstáculo. A pesar de su valiente esfuerzo, Caleb enfrentó una resistencia considerable. La incredulidad y el miedo prevalecieron entre los israelitas, llevándolos a rebelarse contra Moisés y a Aarón y a lamentar haber salido de Egipto. Este acto de rebeldía provocó la ira de Dios, quien decretó que esa generación no entraría en la tierra prometida, condenándolos a vagar por el desierto durante 40 años. Sin embargo, Dios reconoció y recompensó la fe de Caleb, prometiéndole que él y su descendencia heredarían la tierra que había explorado. Años después, cuando llegó el momento de tomar posesión de Canaán, la promesa hecha a Caleb se cumplió. A la edad de 85 años, Caleb reclamó Hebrón como su herencia, mostrando la misma valentía y confianza en Dios que había demostrado décadas antes. Su vida y su legado se convirtieron en un testimonio perdurable de la fidelidad de Dios y de la importancia de mantener la fe en sus promesas. Debido a su fe y obediencia, Dios prometió que Caleb y su descendencia recibirían la tierra que había explorado. Números capítulo 14,
versículo 24. La historia de Caleb es un testimonio notable de la fidelidad de Dios y la recompensa por una fe inquebrantable. A lo largo de su vida, Caleb mostró una confianza constante en las promesas de Dios, incluso cuando enfrentaba grandes desafíos y desánimo por parte de sus compañeros israelitas. Durante la exploración de la tierra de Canaán, Caleb, junto con otros 11 espías, fue enviado a evaluar la tierra prometida. Mientras que la mayoría de los espías regresaron con un informe desalentador que sembró miedo entre los israelitas, Caleb se destacó por su valiente afirmación de que podían conquistar la tierra con la ayuda de Dios. A pesar de la oposición y el pesimismo generalizado, Caleb mantuvo su fe en la promesa divina de que Israel heredaría Canaán. Dios reconoció la fe y la obediencia de Caleb en medio de la incredulidad y la rebelión del pueblo. En Números capítulo 14, versículo 24, Dios declaró: «Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él otro espíritu, y ha decidido ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la recibirá en herencia». Esta promesa divina fue un reconocimiento de la actitud diferente de Caleb, su devoción y su disposición a seguir a Dios completamente, a pesar de los obstáculos. La promesa de Dios a Caleb no fue simplemente una garantía de posesión de tierras, sino también un símbolo de la bendición y el favor divino que resultan de la fe y la obediencia. Mientras que el resto de los israelitas de su generación fueron condenados a vagar por el desierto durante 40 años hasta que murieran, Caleb recibió la seguridad de que él y su descendencia entrarían y poseerían la tierra prometida. Años después, cuando los israelitas finalmente entraron en Canaán bajo el liderazgo de Josué, Caleb se acercó a Josué para reclamar la promesa que Dios le había hecho. En Josué capítulo 14, versículos del 6 al 14, Caleb recordó cómo había seguido fielmente al Señor y pidió la región montañosa de Hebrón, donde había visto a los descendientes de Anac. A pesar de tener 85 años, Caleb expresó una fe y una vitalidad notables, afirmando que todavía estaba tan fuerte como el día en que Moisés lo envió a explorar la tierra. Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón como herencia, cumpliendo así la promesa de Dios. Hebrón se convirtió en la posesión perpetua de Caleb y su descendencia, un testimonio de la fidelidad de Dios y la recompensa por la fe y la obediencia. La valentía y la confianza de Caleb en las promesas de Dios no solo le aseguraron una herencia tangible, sino que también dejaron un legado de fe para las futuras generaciones de su familia y de todo Israel. La historia de Caleb nos enseña que la fe inquebrantable y la obediencia a Dios, incluso en medio de la adversidad, son recompensadas. La recompensa de Caleb fue más que una simple parcela de tierra, fue una confirmación de que Dios cumple sus promesas y bendice a aquellos que le siguen con todo su corazón. Este relato nos anima a mantener nuestra fe y obediencia, confiando en que Dios también nos recompensará de acuerdo con su perfecta voluntad. Caleb, junto con el resto de los israelitas, vagó por el desierto durante 40 años debido a la falta de fe del pueblo. Sin embargo, su fe nunca vaciló y se mantuvo firme en la promesa de Dios. La desobediencia y la incredulidad de los israelitas al escuchar los informes negativos de los espías, excepto Caleb y Josué, provocaron el decreto de Dios de que la generación que había salido de Egipto no entraría en la tierra prometida. Como consecuencia, los israelitas fueron condenados a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que toda esa generación, excepto Caleb y Josué, muriera. Este periodo de errancia en el desierto fue un tiempo de prueba y purificación para el pueblo de Israel. A lo largo de estos años,
Caleb se mantuvo fiel y firme en su fe en Dios. A pesar de las dificultades y las pruebas que enfrentaron en el desierto, su confianza en la promesa de Dios nunca vaciló. Caleb había visto de primera mano la fidelidad de Dios en el pasado, desde las plagas en Egipto hasta la apertura del Mar Rojo y la provisión diaria de maná. Estas experiencias reforzaron su creencia en que Dios cumpliría su promesa de darles la tierra de Canaán. Durante estos años en el desierto, Caleb fue testigo de muchas pruebas y tribulaciones que enfrentaron los israelitas, incluyendo rebeliones, quejas y desobediencias que llevaron a castigos severos. Sin embargo, en medio de estas dificultades, Caleb se distinguió por su perseverancia y su disposición a seguir a Dios con todo su corazón. Su fe inquebrantable fue un testimonio para el resto del pueblo de lo que significa confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. El tiempo en el desierto no solo fue una prueba de resistencia física, sino también de resistencia espiritual. Caleb, junto con Josué, continuó sirviendo como un líder y un ejemplo de fe para los israelitas. A lo largo de los años, su convicción de que Dios cumpliría su promesa no disminuyó. Mantuvo viva la esperanza y la expectativa de entrar finalmente en la tierra prometida, incluso cuando otros dudaban o caían en la desesperación. La fidelidad de Caleb fue finalmente recompensada cuando los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, comenzaron la conquista de Canaán. Caleb, a los 85 años, reclamó la promesa que Dios le había hecho décadas antes. Su fuerza y vigor, intactos a pesar de los años, fueron un testimonio de la gracia de Dios y de la vitalidad que proviene de una fe robusta y sostenida. Caleb pidió la región montañosa de Hebrón, donde había visto a los descendientes de Anac, confiando en que Dios le daría la victoria sobre cualquier oposición. La historia de Caleb durante los 40 años en el desierto es un ejemplo poderoso de perseverancia y fe. Mientras muchos de sus contemporáneos sucumbieron a la incredulidad y la desesperanza, Caleb permaneció firme en su confianza en Dios. Su vida nos enseña que la fe no es simplemente una creencia pasiva, sino una confianza activa que se mantiene incluso en los tiempos más difíciles. Caleb esperó pacientemente el cumplimiento de la promesa de Dios, demostrando que la verdadera fe persevera a pesar de las pruebas y el paso del tiempo. La historia de Caleb simboliza la importancia de confiar plenamente en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. En el relato bíblico, Caleb se destaca como un hombre de fe y valentía. Cuando Moisés envió a 2 espías para explorar la tierra prometida de Canaán, la mayoría de ellos regresaron con informes desalentadores. Vieron ciudades fortificadas, habitantes poderosos y gigantes que habitaban la tierra, lo que les hizo sentir como langostas en comparación. Estos informes sembraron miedo y desesperanza entre los israelitas. Sin embargo, Caleb, junto con Josué, mantuvo una perspectiva diferente. A pesar de las dificultades aparentes y los desafíos abrumadores, Caleb confió en las promesas de Dios. Su convicción fue tan fuerte que intentó calmar al pueblo y les instó a avanzar y tomar la tierra, asegurándoles que, con la ayuda de Dios, podrían conquistarla. En Números capítulo 13, versículo 30, Caleb dijo: «Subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Caleb no solo confiaba en su propio juicio o en las capacidades humanas, sino que su fe estaba arraigada en la fidelidad de Dios. Recordó las promesas que Dios había hecho a los patriarcas de Israel y las milagrosas liberaciones y provisiones que Dios había demostrado en el pasado.
Su fe en que Dios cumpliría su palabra era inquebrantable, incluso frente a circunstancias que parecían humanamente imposibles. Esta confianza absoluta en las promesas de Dios es un tema central en la vida de Caleb. No se dejó influenciar por el miedo y la incredulidad que se apoderaron del resto de la comunidad. En cambio, se mantuvo firme en su fe, mostrando un espíritu de valentía y determinación que desafió la lógica humana. Su fe no solo fue una inspiración para aquellos que lo rodeaban, sino que también fue reconocida y recompensada por Dios. Dios, viendo la fidelidad y la valentía de Caleb, le prometió que él y su descendencia heredarían la tierra que había explorado. Este acto de Dios subraya la verdad de que Él honra a aquellos que confían plenamente en sus promesas. Décadas más tarde, cuando los israelitas finalmente entraron en la tierra prometida, Caleb, a la edad de 85 años, reclamó su herencia en Hebrón. A pesar de su avanzada edad, Caleb se mantuvo fuerte y vigoroso, demostrando que su fe en Dios le había sostenido a lo largo de los años de espera. La historia de Caleb es un recordatorio poderoso de que la fe en las promesas de Dios nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y las aparentes imposibilidades. Nos muestra que, aunque enfrentemos gigantes y murallas fortificadas en nuestras vidas, la confianza en Dios puede mover montañas y abrir caminos donde parece no haber ninguno. La obediencia de Caleb y su confianza en Dios le valieron una herencia duradera en la tierra prometida. Su vida muestra que la fe y la obediencia a Dios siempre son recompensadas. Caleb se destacó entre los israelitas por su inquebrantable fe y obediencia a Dios. Durante la exploración de la tierra de Canaán, Caleb, junto con Josué, fue uno de los pocos que creyó firmemente en la capacidad de Dios para entregarles la tierra, a pesar de los informes desalentadores de los otros espías. Mientras que la mayoría de los espías veían obstáculos insuperables, Caleb veía una oportunidad para que Dios demostrara su poder y fidelidad. Caleb instó al pueblo de Israel a no temer y a confiar en las promesas de Dios. Su declaración, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, Números capítulo 13, versículo 30, reflejaba no solo su coraje, sino también su total dependencia en la promesa divina. Esta actitud de obediencia y confianza en Dios, en medio de la adversidad y el desánimo, no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. Debido a su obediencia, Dios hizo una promesa especial a Caleb. En Números capítulo 14, versículo 24, Dios dijo: «Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en el otro espíritu, y ha decidido ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la recibirá en herencia». Esta promesa divina aseguró a Caleb que él y su descendencia heredarían la tierra que había explorado, una bendición que reafirmó la recompensa por su fe y lealtad. Caleb no solo recibió una promesa, sino que vivió para ver su cumplimiento. Después de vagar por el desierto durante 40 años con los israelitas debido a la incredulidad de su generación, Caleb finalmente entró en la tierra prometida. A la edad de 85 años, reclamó su herencia en Hebrón. A pesar de su avanzada edad, Caleb se mantenía tan fuerte y vigoroso como cuando exploró la tierra por primera vez. Esta fuerza física y espiritual fue un testimonio de la gracia y el favor de Dios sobre él. La vida de Caleb ilustra claramente que la obediencia a Dios y la confianza en sus promesas resultan en bendiciones y recompensas duraderas. Hebrón se convirtió en la herencia perpetua de Caleb y su descendencia, simbolizando la fidelidad de Dios a aquellos que le son fieles.
La valentía y la perseverancia de Caleb no solo le beneficiaron a él, sino que también dejaron un legado de fe para las generaciones futuras. Caleb se destacó por su valentía frente a la oposición y su disposición a enfrentarse a los gigantes. Este simbolismo resalta la importancia de la valentía y la perseverancia en la vida de fe. Durante la exploración de la tierra de Canaán, Caleb, junto con otros 11 espías, fue enviado a evaluar la tierra prometida. Mientras la mayoría de los espías regresaron con informes desalentadores que describían a los habitantes como gigantes y las ciudades como fortificadas e invencibles, Caleb mostró una perspectiva diferente. A pesar de los aparentes obstáculos y del temor que se apoderó de los demás, Caleb demostró una valentía notable y una fe inquebrantable en Dios. Caleb se enfrentó a la oposición con coraje y confianza. Mientras los otros espías sembraban el miedo y la duda entre los israelitas, Caleb instó al pueblo a confiar en las promesas de Dios. En Números 13:30, se destaca su declaración: «Subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Esta afirmación reflejaba no solo su valentía, sino también su profunda confianza en que Dios les daría la victoria sobre los habitantes de Canaán. La valentía de Caleb no se limitó a sus palabras, también se manifestó en sus acciones. Cuando el pueblo de Israel se rebeló y expresó su deseo de regresar a Egipto, Caleb, junto con Josué, se mantuvo firme en su fe y en su compromiso con Dios. Rasgó sus vestiduras en señal de lamento por la incredulidad del pueblo y reafirmó su confianza en que Dios les entregaría la tierra prometida. Este acto de valentía y perseverancia es un poderoso testimonio de la importancia de mantener la fe, incluso cuando enfrentamos oposición y desafíos aparentemente insuperables. La disposición de Caleb a enfrentarse a los gigantes es un símbolo poderoso de la vida de fe. Los gigantes de Canaán representaban obstáculos y desafíos que parecían imposibles de superar con fuerza humana. Sin embargo, Caleb no permitió que el miedo a lo desconocido o a lo formidable lo detuviera. Su valentía se basaba en su convicción de que Dios era más grande que cualquier desafío que pudiera enfrentar. Esta actitud de confianza y valor es un recordatorio de que, en la vida de fe, la verdadera valentía proviene de confiar en la grandeza y la fidelidad de Dios. La historia de Caleb también subraya la importancia de la perseverancia. A pesar de los 40 años de vagar por el desierto debido a la incredulidad de sus compañeros, Caleb nunca perdió la esperanza ni la fe en las promesas de Dios. Su perseverancia fue finalmente recompensada cuando, a la edad de 85 años, reclamó Hebrón como su herencia en la tierra prometida. Esta perseverancia no solo le aseguró una recompensa tangible, sino que también dejó un legado de fe y valor para las generaciones futuras. A pesar de los años de vagar en el desierto, Caleb nunca perdió la esperanza ni la fe en las promesas de Dios. Su perseverancia es un ejemplo de cómo mantener la fe en medio de las pruebas. La historia de Caleb es un poderoso testimonio de la perseverancia en la fe. Caleb fue uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida de Canaán. Mientras la mayoría de los espías regresaron con informes desalentadores, Caleb, junto con Josué, se mantuvo firme en su confianza en Dios y alentó al pueblo a tomar posesión de la tierra. A pesar de la oposición y el miedo que prevalecieron entre los israelitas, Caleb no vaciló en su fe. Debido a la incredulidad y el rechazo del pueblo de Israel a las promesas de Dios, Dios decretó que esa generación no entraría en la tierra prometida. Como resultado,
Los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años hasta que todos los adultos de esa generación, excepto Caleb y Josué, murieron. Este prolongado periodo de pruebas y dificultades podría haber llevado a muchos a perder la esperanza, pero Caleb mantuvo su fe y su confianza en las promesas de Dios. Durante estos años en el desierto, Caleb se enfrentó a múltiples desafíos. La vida en el desierto era dura y llena de incertidumbres. A pesar de las circunstancias adversas, Caleb nunca permitió que el desaliento o la duda se apoderaran de él. Mantuvo viva la esperanza de que Dios cumpliría su promesa y que eventualmente entrarían en la tierra prometida. Esta firmeza en la fe es un ejemplo inspirador de cómo uno puede mantener la esperanza en medio de las pruebas más difíciles. La perseverancia de Caleb fue finalmente recompensada cuando los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, comenzaron la conquista de Canaán. A la edad de 85 años, Caleb se acercó a Josué y le recordó la promesa que Dios le había hecho décadas antes. Caleb reclamó la región montañosa de Hebrón, mostrando que su fe en Dios y en sus promesas nunca había disminuido. A pesar de su avanzada edad, Caleb se mantenía fuerte y decidido, listo para tomar posesión de su herencia. La historia de Caleb nos enseña que la perseverancia en la fe no solo implica esperar pacientemente, sino también actuar con confianza en las promesas de Dios. Caleb no solo esperó 40 años para ver cumplida la promesa, sino que también se preparó y se mantuvo listo para el momento en que pudiera reclamar su herencia. Esta actitud proactiva y esperanzada es un poderoso recordatorio de que la verdadera fe se mantiene firme y activa, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. La vida de Caleb también subraya la importancia de mantener una perspectiva a largo plazo en nuestra fe. A veces, las promesas de Dios pueden tardar en cumplirse y las pruebas que enfrentamos pueden parecer interminables. Sin embargo, la historia de Caleb nos recuerda que Dios es fiel y que sus promesas se cumplirán en su tiempo perfecto. Mantener la fe a lo largo del tiempo requiere confianza en el carácter de Dios y la certeza de que Él está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Caleb trabajó en colaboración con Josué y otros líderes israelitas para cumplir los propósitos de Dios. Su disposición a trabajar en unidad simboliza la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo en la comunidad de fe. La historia de Caleb no solo destaca su valentía y fe individual, sino también su capacidad para trabajar en armonía con otros líderes para lograr los objetivos comunes del pueblo de Israel. Desde el principio, Caleb demostró ser un colaborador eficaz, especialmente en su relación con Josué. Ambos compartían una visión y una confianza inquebrantable en las promesas de Dios, lo que los unió en su misión de guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Durante la misión de espionaje a Canaán, Caleb y Josué se encontraron en la minoría cuando presentaron un informe positivo sobre la posibilidad de conquistar la tierra. A pesar de la oposición y la incredulidad de los otros 10 espías y la reacción negativa del pueblo, Caleb y Josué permanecieron unidos en su convicción de que Dios les daría la victoria. Su unidad y colaboración fueron cruciales para mantener la esperanza y la dirección en medio de la desconfianza generalizada. La colaboración entre Caleb y Josué continuó durante los años de vagar en el desierto y más allá. Mientras los israelitas enfrentaban diversas pruebas y desafíos, la relación de trabajo entre estos dos líderes se fortalecía. Juntos, enfrentaron las dificultades y se apoyaron mutuamente en su fe y su compromiso con Dios. Esta colaboración fue esencial para mantener la cohesión y la moral del pueblo durante tiempos difíciles.
Cuando finalmente llegó el momento de tomar posesión de la tierra prometida, Caleb y Josué demostraron nuevamente su capacidad para trabajar en equipo. Josué, como el sucesor designado de Moisés, lideró la campaña militar para conquistar Canaán, mientras que Caleb permaneció a su lado, apoyando y participando activamente en las batallas. La disposición de Caleb a trabajar bajo el liderazgo de Josué y a colaborar con otros líderes israelitas subraya la importancia de la humildad y la unidad en el cumplimiento de los propósitos de Dios. El espíritu de colaboración de Caleb no solo se limitó a su relación con Josué, también se extendió a su interacción con otras tribus y líderes israelitas. Cuando reclamó Hebrón como su herencia, lo hizo con el apoyo y la bendición de Josué y del pueblo. Este acto de trabajar juntos para cumplir las promesas de Dios refleja la importancia de la cooperación y la unidad en la comunidad de fe. La disposición de Caleb a trabajar en unidad simboliza una lección valiosa para la comunidad de fe hoy en día. En un mundo donde la individualidad y la competencia a menudo prevalecen, la historia de Caleb nos recuerda que los mayores logros en el reino de Dios se alcanzan a través de la colaboración y el trabajo en equipo. La unidad entre los creyentes fortalece la comunidad, permite enfrentar desafíos juntos y amplifica el impacto de sus esfuerzos colectivos. La herencia de Caleb no solo benefició a él, sino también a sus descendientes. Esto muestra cómo la fe y la obediencia de una persona pueden tener un impacto duradero en las generaciones futuras. Caleb, uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida de Canaán, se destacó por su fe inquebrantable y su obediencia a Dios. A pesar de los informes negativos de los otros espías y la reacción desalentadora del pueblo de Israel, Caleb mantuvo su confianza en que Dios cumpliría su promesa de darles la tierra. Su valentía y convicción no solo le aseguraron una herencia personal, sino que también establecieron un legado de bendición para sus descendientes. Cuando Dios prometió a Caleb que él y su descendencia heredarían la tierra que había explorado, no solo estaba recompensando su fe y obediencia individual, sino que también estaba asegurando una bendición generacional. Esta promesa se cumplió cuando, después de 40 años de vagar por el desierto, Caleb finalmente reclamó Hebrón como su herencia. A pesar de su avanzada edad, Caleb se mantenía fuerte y vigoroso, listo para tomar posesión de la tierra con la misma determinación y fe que había mostrado años antes. La herencia de Hebrón no solo proporcionó un hogar y un lugar de descanso para Caleb, sino que también se convirtió en un símbolo de la fidelidad de Dios a su palabra. Los descendientes de Caleb heredaron una tierra que había sido conquistada y asegurada por la fe y el valor de su ancestro. Esta herencia tangible sirvió como un recordatorio constante de las bendiciones que resultan de la obediencia y la confianza en Dios. El impacto generacional de la fe de Caleb se extendió más allá de la posesión de la tierra. La historia de su vida y su ejemplo de fe y obediencia se transmitieron a través de las generaciones, inspirando a sus descendientes a seguir el mismo camino de fidelidad a Dios. La valentía y la confianza de Caleb en las promesas divinas se convirtieron en un legado espiritual que moldeó la identidad y la fe de su familia y de la comunidad israelita en general. La vida de Caleb nos enseña que nuestras acciones de fe y obediencia pueden tener repercusiones duraderas más allá de nuestra propia vida. Cuando confiamos en Dios y seguimos sus mandatos, no solo recibimos bendiciones personales, sino que también establecemos un legado que puede influir positivamente en las generaciones futuras. La fidelidad de Caleb y la herencia que dejó a sus descendientes son un testimonio poderoso de cómo una vida dedicada a Dios puede impactar profundamente a otros.
En un sentido más amplio, la historia de Caleb y su impacto generacional nos desafía a considerar cómo nuestras propias vidas pueden ser una bendición para aquellos que vienen después de nosotros. Nuestras decisiones de vivir con fe, obediencia y confianza en Dios pueden crear un camino de bendición y provisión para nuestras familias y comunidades. Al igual que Caleb, podemos establecer un legado de fe que inspire y fortalezca a las futuras generaciones en su caminar con Dios. La vida de Caleb refleja un profundo compromiso con Dios y su misión. Su disposición a enfrentar grandes desafíos muestra su dedicación y fe inquebrantable. Desde el principio, Caleb se destacó entre los israelitas por su firme confianza en Dios. Cuando fue enviado junto con otros 11 espías para explorar la tierra de Canaán, su informe contrastó drásticamente con los de los otros espías. Mientras que la mayoría se enfocó en los obstáculos y los peligros, Caleb vio la oportunidad y el cumplimiento de la promesa divina. Su compromiso con Dios se evidenció cuando, a pesar del miedo y la oposición generalizada, declaró con valentía que podían tomar posesión de la tierra con la ayuda de Dios. Esta declaración no solo mostró su confianza en la promesa divina, sino también su disposición a enfrentar cualquier desafío en cumplimiento de la misión que Dios les había encomendado. La vida de Caleb es un testimonio de lo que significa estar verdaderamente comprometido con Dios. No se dejó influenciar por el desánimo o la falta de fe de quienes lo rodeaban. En cambio, se mantuvo firme en su fe, confiando en que Dios cumpliría sus promesas. Su disposición a enfrentar grandes desafíos, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles, muestra la profundidad de su dedicación. Caleb no solo habló de su fe, vivió de acuerdo con ella, demostrando una y otra vez que estaba dispuesto a actuar en obediencia a Dios, sin importar el costo. La valentía y fe de Caleb inspiraron a otros israelitas a confiar en Dios y a seguir sus pasos en la conquista de la tierra prometida. Su ejemplo de fe y coraje no pasó desapercibido. A pesar de los informes negativos de los otros espías, Caleb se levantó con una voz de esperanza y confianza. Esta valentía no solo lo distinguió en ese momento, sino que también dejó una huella duradera en la comunidad israelita. Su disposición a confiar en Dios frente a gigantes y ciudades fortificadas inspiró a otros a ver más allá de los desafíos y a enfocarse en la fidelidad y el poder de Dios. Cuando finalmente llegó el momento de entrar en la tierra prometida, Caleb, junto con Josué, lideró al pueblo con el mismo espíritu de valentía y confianza. Su ejemplo fue un faro de inspiración para aquellos que dudaban o temían. Al ver la firmeza de Caleb, muchos israelitas encontraron la fuerza y la fe para avanzar y reclamar la tierra que Dios les había prometido. La influencia de Caleb ayudó a moldear una generación que estaba dispuesta a confiar en Dios y a seguir sus mandatos, a pesar de las dificultades. En sus últimos años, la fe de Caleb siguió siendo una fuente de inspiración. A los 85 años, cuando reclamó su herencia en Hebrón, mostró que su compromiso con Dios no había disminuido con el tiempo. Su vigor y disposición para continuar luchando por las promesas de Dios demostraron que la verdadera fe y dedicación no tienen límite de edad. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil.
LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Este acto final de reclamar su herencia fue un testimonio para todos los israelitas de que la fidelidad a Dios es recompensada y que su promesa se cumple, independientemente del tiempo que tome. Caleb se destacó como un líder y un ejemplo de fe para el pueblo de Israel. Su vida mostró cómo un liderazgo piadoso puede motivar y guiar a una comunidad a cumplir los propósitos de Dios. Desde el momento en que Caleb fue enviado como espía a Canaán, su liderazgo se hizo evidente. A diferencia de los otros espías que regresaron con informes llenos de miedo y dudas, Caleb mostró una valentía inquebrantable y una fe firme en las promesas de Dios. Su declaración de que podían tomar posesión de la tierra con la ayuda de Dios no solo reflejó su confianza, sino también su capacidad para inspirar y motivar a otros. En medio de la incertidumbre y el temor, Caleb se erigió como una voz de esperanza y confianza, demostrando las cualidades de un verdadero líder piadoso. Caleb no solo habló con fe, sino que también actuó con ella. Su disposición a enfrentar desafíos, su compromiso con la misión de Dios y su perseverancia a lo largo de los años en el desierto destacaron su liderazgo. Este liderazgo piadoso no solo guió a sus contemporáneos, sino que también dejó un legado duradero para las generaciones futuras. Caleb mostró que un líder piadoso no se deja intimidar por las circunstancias adversas, sino que se mantiene firme en su fe y guía a su comunidad hacia el cumplimiento de los propósitos divinos. La herencia de Caleb en Hebrón tuvo un impacto duradero en la historia de Israel. Después de 40 años de vagar en el desierto debido a la incredulidad de su generación, Caleb finalmente reclamó su herencia en la tierra prometida. A los 85 años, aún lleno de vigor y fuerza, Caleb recibió Hebrón como su posesión, cumpliendo así la promesa de Dios. Esta herencia no solo fue una recompensa por su fe y obediencia, sino también un símbolo de la fidelidad de Dios a sus promesas. La fe y la obediencia de Caleb aseguraron que su familia y descendientes disfrutaran de las bendiciones de Dios. Hebrón, que se convirtió en la herencia de Caleb, no solo fue un lugar de residencia, sino también un símbolo de la victoria y la fidelidad de Dios. La presencia de Caleb y su descendencia en Hebrón tuvo un impacto duradero en la comunidad israelita, sirviendo como un recordatorio constante de las bendiciones que resultan de la obediencia y la fe en Dios. El legado de Caleb perduró más allá de su vida, influenciando a las generaciones futuras y recordándoles la importancia de la fe y la obediencia. Su vida y su herencia en Hebrón se convirtieron en un testimonio de que Dios recompensa a aquellos que le siguen con fidelidad. La influencia de Caleb no solo benefició a su propia familia, sino que también inspiró a toda la nación de Israel a confiar en las promesas de Dios y a caminar en obediencia a sus mandatos. La historia nunca contada de Caleb revela mucho más que su papel como espía valiente. Es una narrativa de fe, obediencia, valentía y perseverancia. A través de su vida, Dios muestra la importancia de confiar en sus promesas y mantenerse firme en la fe a pesar de las dificultades.
La historia de Caleb nos invita a ser valientes y fieles, a colaborar en la comunidad de fe y a dejar un legado de obediencia y confianza en Dios para las generaciones futuras. En última instancia, la vida de Caleb nos recuerda que, con fe y perseverancia en Dios, podemos enfrentar cualquier desafío y recibir las bendiciones prometidas. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer.